Seguridad y prevención de riesgos laborales en el sector eléctrico. Vamos a conocer ¿qué es el riesgo eléctrico? ¿Qué efectos tiene sobre el cuerpo humano? Factores que influyen en los efectos de la corriente. Tipos de contactos eléctricos. Actuación ante un accidente eléctrico. Trabajos y maniobras eléctricas. Y distancias de seguridad. ¿Qué es el riesgo eléctrico? Se denomina riesgo eléctrico al producido por cualquier tipo de operación en instalaciones eléctricas de baja y alta tensión. En estas definiciones quedan incluidos los riesgos de choque eléctrico por contacto, quemadura por choque eléctrico, caída o golpe con consecuencia de choque eléctrico, e incendios y o explosiones originados por la electricidad. Por lo que, según lo anterior, los acoplamientos son tres: conductivo, acción de la corriente; inductivo, acción del campo magnético; y capacitivo, acción del campo eléctrico. ¿Qué efectos tiene sobre el cuerpo humano? Los efectos que se producen por el paso de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano pueden ser de efecto directo y de efecto indirecto. El efecto directo es el provocado por la corriente al circular por el cuerpo humano, es decir, es el choque eléctrico siendo sus consecuencias inmediatas. Puede producir las siguientes alteraciones: tetanización muscular, fibrilación ventricular, paro cardíaco, asfixia, electrocución y quemaduras. Efecto indirecto. Los efectos indirectos no son los provocados por la propia corriente, sino que se deben a golpes, caídas, etc., ocasionados tras el contacto con la corriente, que pueden producir una pérdida de equilibrio y la caída con riesgo de lesiones, fracturas e incluso la muerte. Y quemaduras, producidas debido al arco eléctrico. Factores que influyen en los efectos de la corriente. Los factores que influyen se describen a continuación. Intensidad de corriente que circula por el organismo. Los efectos de la corriente en el cuerpo dependen del valor de la misma y del tiempo durante el cual esté circulando. Tiempo de paso de la corriente. Junto con la intensidad, la duración del contacto es el factor que más influye en las consecuencias del accidente eléctrico. El tiempo máximo que puede soportar una persona el paso de la corriente en baja tensión sin peligro se denomina umbral absoluto de tiempo. Tensión aplicada al organismo. El límite de tensión de seguridad debe ser aquel que dé lugar a un valor de intensidad que no supere los riesgos para las personas. Impedancia eléctrica del cuerpo humano. Las diferentes partes del cuerpo humano presentan impedancia formada por los elementos resistivos y capacitivos. Trayectoria de la corriente en el cuerpo humano. En función de qué punto se encuentre a distinta tensión, la corriente circulará por un camino o por otro. Naturaleza de la corriente. La corriente continua produce un aumento de la temperatura en nuestro cuerpo y puede ocasionar efectos electrolíticos que den lugar a embolías o incluso a la muerte por electrólisis de la sangre. Y la corriente alterna produce una alteración que se traduce en espasmos, sacudidas y fibrilación muscular. Frecuencia en caso de ser corriente alterna. La corriente alterna a alta frecuencia es menos peligrosa que baja. A valores de 100 kHz, 100.000 Hz, la corriente circula por la piel, pero tenemos la excepción de los 10 kHz. A esta frecuencia, la peligrosidad es similar a la de la corriente continua. También podrían incluirse otros factores que influyen, en mayor o menor medida, en el paso de la corriente a través de las personas, como por ejemplo
el estado físico y emocional y el sexo de la persona. Tipos de contacto. Los accidentes eléctricos se producen por entrar en contacto con elementos o partes de una instalación bajo tensión. Contacto eléctrico directo. Es el producido entre una persona y las partes activas o bajo tensión de una instalación eléctrica. Los métodos de protección frente a este tipo de contactos son: aislamiento de partes activas, protección por medio de barreras envolventes, puesta fuera del alcance por alejamiento, protección por medio de obstáculos, protección complementaria por dispositivos de corriente residual. Contacto eléctrico indirecto. Es el producido entre una parte del cuerpo y las masas puestas accidentalmente bajo tensión. Los métodos de protección frente a este tipo de contactos son: separación de circuitos, utilización de tensiones de seguridad, dobles aislamientos, inaccesibilidad simultánea de conductores y masas, recubrimiento de masas con aislantes de protección, conexiones equipotenciales, puestas a tierra de masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. Actuación ante un accidente eléctrico. Ante cualquier accidente, siempre se debe activar el sistema de emergencia y cumplir los siguientes pasos. Proteger al accidentado y al que va a socorrer. Avisar a los servicios de emergencia. Y practicarle los primeros auxilios al accidentado. El procedimiento para liberar a un accidentado por electricidad es el siguiente: cortar la corriente antes de tocar al accidentado. Si esto no es posible, utiliza elementos aislantes para separarlo. Ante posibles caídas del accidentado al cortar la corriente, colocar mantas, sábanas, abrigos, almohadas, etc. para disminuir los daños. Si la ropa del accidentado arde, se apagará mediante sofocación o haciéndolo rodar por la superficie en la que se encuentre. Nunca se debe utilizar agua. Trabajos y maniobras eléctricas. Antes de realizar cualquier acción, es obligatorio establecer un procedimiento de trabajo donde se evalúen las posibilidades de riesgo que se puedan presentar. Se debe tener en cuenta que la instalación se supondrá que está bajo tensión hasta que se haya comprobado lo contrario con los medios adecuados. Que los trabajos en instalación eléctrica se efectúan preferentemente sin tensión. Que el trabajo en tensión solo lo realizará personal especializado y con las herramientas adecuadas. Las medidas de prevención y protección en un trabajo sin tensión son las llamadas reglas de oro. Primero, apertura de todas las fuentes de tensión. Segundo, enclavamiento o bloqueo de los dispositivos de corte. Tercero, reconocimiento de la ausencia de tensión. Cuarto, puesta a tierra y cortocircuito de todas las fuentes de tensión. Y quinta, delimitación de la zona de trabajo mediante señalización. Para la reposición del suministro se volverá a esta secuencia, pero esta vez en sentido contrario, quitando las señalizaciones, quitando la puesta a tierra y cortocircuito de todas las fuentes, quitando los enclavamientos o bloqueos de dispositivos y cerrando todas las fuentes de tensión. Distancias de seguridad. A continuación veremos las distancias mínimas de seguridad para los trabajos a efectuar en las proximidades de instalaciones no protegidas y en tensión, durante los cuales el trabajador entra o puede entrar en la zona de proximidad sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, con las herramientas, equipos o materiales que manipule. En esta tabla, aprobada por el Real Decreto del 8 de junio de 2001, podemos visualizar las distancias mínimas con su tensión de trabajo. Todas estas distancias están medidas en centímetros. En la primera columna tenemos la tensión nominal de la instalación, medida en kilovoltios. En la segunda columna tenemos las distancias hasta el límite exterior de la zona de peligro, cuando exista riesgo de sobretensión por rayos. En la siguiente tenemos las distancias hasta el límite exterior de la zona de peligro, cuando no exista riesgo de sobretensión por rayos.
En la cuarta columna tenemos las distancias hasta el límite exterior de la zona de proximidad, cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo. Y en la quinta y última tenemos las distancias hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo.